Me quedé paralizada en el comedor de mis padres, la copa de cava temblando en mi mano, mientras mi padre alzaba la suya. Toda la sala guardó silencio. 23 familiares volvieron la mirada hacia la cabecera de la mesa. Mi madre estaba a su lado, con esa sonrisa tensa que yo conocía demasiado bien. Mi padre se aclaró la garganta y pronunció las palabras que lo romperían todo. Un brindis, anunció. Por los hijos que te llenan de orgullo, y por los que solo ocupan espacio. Se oyeron risas. Todos en la sala se rieron y me miraron fijamente. Mis manos temblaban sobre el volante mientras me alejaba de aquella casa, de aquella gente. De 32 años de invisibilidad, la carretera se desdibujaba entre las lágrimas. Me negué a derrumbarme hasta que estuviera a salvo, y sola. Los 20 minutos en coche entre su casa y mi piso. 20 minutos que había recorrido cada domingo durante 5 años. De repente, esos 20 minutos se sintieron como la decisión más liberadora que jamás había tomado. Había ido a esa cena pensando que era una reunión familiar más. Mi hermana, Isabel, había mencionado que celebrarían su último logro, aunque fue deliberadamente vaga con los detalles. Debería haberlo sabido. Debería haber visto la trampa. El comedor estaba lleno de tíos, primos y amigos íntimos de la familia. Mi madre había preparado su famoso estofado de ternera. Mi padre había abierto el vino caro. Todo parecía normal hasta el postre, hasta ese brindis, hasta que el mundo se inclinó sobre su eje. Y vi a mi familia por lo que realmente eran. Pero ese momento en el comedor no fue el principio. La verdadera historia comenzó 5 años antes, cuando yo tenía 27 años y compaginaba 2 trabajos para sobrevivir. Tenía un turno de día en una gestoría de seguros, tramitando siniestros de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Luego conducía a casa, me cambiaba de ropa, y pasaba las noches trabajando como diseñadora gráfica autónoma hasta la medianoche. Dormía a ráfagas, entre alarmas y fechas de entrega. Ese año, Isabel se comprometió con Javier, un abogado que conoció a través de amigos comunes. Mis padres organizaron una fiesta de compromiso que costó más que mi alquiler mensual. Recuerdo entrar en el club de campo que habían alquilado, ver las esculturas de hielo y la fuente de cava, y ver a mi madre radiante de orgullo mientras presentaba a Isabel y Javier a toda la gente importante de su círculo social. Lo que nadie sabía, lo que nadie supo nunca, fue que yo había pagado discretamente la factura del catering, 1.200 euros cargados a mi tarjeta de crédito, porque a mis padres se les acabó el presupuesto 3 días antes de la fiesta. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que no dejara que Isabel pasara vergüenza, así que pagué. Siempre pagaba. Mi piso en aquel entonces era un estudio con muebles de segunda mano y una mesa de cocina que yo misma había construido con madera de palés. Llevaba una hoja de cálculo con mi presupuesto, controlando cada céntimo, recortando cupones, comprando marcas blancas, haciendo todo lo posible por ahorrar dinero. No para mí, nunca para mí, sino porque, de alguna manera, siempre supe que mis padres me necesitarían para rescatarlos. Y me necesitaron, una y otra vez. Los elogios eran constantes y abrumadores. Cada cena familiar se convertía en una celebración de Isabel. Era tan inteligente, era tan guapa, se iba a casar con un abogado, tenía un gusto impecable, sabía vestir, sabía impresionar. Mientras tanto, yo me sentaba al final de la mesa con mi ropa de rebajas de Zara, comiendo la comida que había ayudado a pagar, y escuchaba cómo mis propios logros se desvanecían en el silencio. Ese año, me ascendieron a gestora principal de siniestros. Publiqué mi portafolio de diseño en línea y conseguí 3 grandes clientes. Aumenté mis ahorros a pesar de las constantes retiradas. Pero nada de eso importaba. Nunca se mencionó. 3 años antes, mi padre me llamó al trabajo. Su voz era un susurro de pánico. Llevaban 3 meses de retraso en la hipoteca, 4.800 euros. El banco amenazaba con el embargo. ¿Podía ayudar? Solo esa vez. Me lo devolverían. Pedí un préstamo personal. Firmé los papeles que tardaría 2 años en pagar. Salvé su casa. Me dieron las gracias en una breve llamada de 30 segundos y luego me preguntaron si quería ir con ellos a comprar el vestido de novia de Isabel. Dije que no, tenía que trabajar. El ciclo se repetía año tras año, emergencia tras emergencia, crisis tras crisis. Yo aportaba el dinero para mantenerlos a flote, mientras ellos elogiaban a mi hermana por enviarles una tarjeta de cumpleaños. Ahora, mientras entraba en el aparcamiento de mi edificio, me quedé en el coche con el motor al ralentí. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi tía Carmen, que había estado sentada al fondo del comedor durante ese horrible brindis. El mensaje decía: Laura, tienes que saber esto. Tus padres han estado diciendo a todo el mundo que Isabel ha estado pagando sus facturas todos estos años. Han estado mintiendo sobre quién los ha estado ayudando,
Leí el mensaje 3 veces. Se me oprimió el pecho. Mi visión se estrechó. El mundo se volvió muy pequeño y muy claro. No solo habían cogido mi dinero, no solo habían ignorado mis sacrificios, le habían dado todo el mérito a Isabel. Habían construido la reputación de ella sobre el saldo menguante de mi cuenta bancaria. Habían convertido mi bondad en la gloria de ella. Me senté en el coche durante 45 minutos, mirando el mensaje de mi tía, sintiendo un cambio fundamental dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y reciente. Pero debajo de él algo más estaba creciendo, algo duro, incandescente, y que había llegado a su límite. Apenas dormí esa noche. A las 3 de la madrugada, me levanté, me preparé un café y extendí 5 años de extractos bancarios sobre la mesa del comedor. Los números no mentían. Los números no podían adornar una historia ni mostrar favoritismo. Simplemente eran fríos, objetivos e irrefutables. Repasé cada extracto, cada factura, cada correo de confirmación, hice una lista en un cuaderno, con una caligrafía cuidadosa, documentándolo todo. Pagos de la hipoteca, 17 veces en 5 años, cada uno entre 800 y 2.300 euros, dependiendo de cuánto se hubieran retrasado. Total, 28.000 euros. El seguro de hogar, anualmente durante 3 años, porque dejaban que caducara, 4. 500 euros. Facturas de suministros en momentos difíciles. Luz, agua, gas. Un total de 14 meses en los que dijeron que solo necesitaban una ayuda para recuperarse. 3.200 euros. La reparación de la furgoneta de mi padre cuando se rompió la transmisión. 2.000 euros. El tratamiento dental de mi madre porque había dejado que una caries se agravara durante años. 3.800 euros por una corona y una endodoncia. La reparación de emergencia del tejado después de una tormenta porque no tenían fondo de emergencia. 6.000 euros. El dinero para ayudarles a pagar el IBI cuando se les olvidó pagarlo durante 2 años y las multas se acumularon. 5.000 euros. El gran total era de 52.347 euros. Me recliné en la silla y me quedé mirando esa cifra. 52.000 euros. Podría haber sido la entrada para un piso. Podría haber viajado a una docena de países. Podría haber vuelto a estudiar. Podría haber invertido en mi futuro. En cambio, lo había invertido todo en una familia que me trataba como si ocupara espacio. Recordé los sacrificios que acompañaron a cada pago. Comer fideos instantáneos durante 3 semanas después de pagar la hipoteca. Saltarme mis propias citas médicas porque no podía permitirme el copago. Conducir con el aire acondicionado roto durante 2 veranos porque no había dinero para arreglarlo. Llevar los mismos 4 conjuntos de ropa para trabajar durante un año porque no había presupuesto para ropa. Llorar hasta quedarme dormida de puro agotamiento después de jornadas de 16 horas para poder cubrir sus emergencias. A las 6 de la mañana, llamé a mi tía Carmen. Contestó al segundo tono, con la voz ronca de sueño. No he podido dejar de pensar en ello, dijo antes de que yo pudiera hablar. Tenía que decirte que no estaba bien. Cuéntamelo todo, dije. Mi tía Carmen suspiró profundamente. Tus padres solían alardear de los cheques de Isabel en las reuniones familiares. Eran pequeñas cantidades. Quizás 200 euros aquí, 300 allá, dinero de cumpleaños, regalos de Navidad, ese tipo de cosas. Los agitaban como si ella los estuviera manteniendo. Nunca te mencionaron a ti, ni una sola vez. Siempre me pregunté cómo podía estar ayudándolos Isabel cuando sabía que el bufete de Javier no iba bien. Ahora todo tiene sentido. Ella no ayudaba en absoluto. He estado ayudando durante 5 años, susurré. Sospechaba que algo iba mal, continuó Carmen, pero no estaba segura hasta anoche. Ese brindis, la forma en que te miraron, me enfureció tanto que no pude quedarme callada. Te mereces algo mejor que esto, Laura. Hablamos durante 1 hora. Carmen me contó conversaciones que había escuchado por casualidad. Las veces que mis padres desviaban la conversación para no hablar de mí, las veces que Isabel aceptaba elogios por una generosidad que no era suya. El cuadro se volvía más claro y más feo con cada detalle. Después de colgar, me senté en silencio, bebiendo mi café frío, procesando la traición. Entonces recordé algo. Los correos electrónicos. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta de correo. Busqué mensajes de mis padres de los últimos 5 años. Encontré docenas, agradecimientos por los pagos, peticiones de ayuda, promesas de devolución que nunca se materializaron. Los releí, viendo el patrón que se me había escapado cuando estaba demasiado metida en ello. Entonces noté algo extraño. Varios de mis correos de confirmación de pago habían sido reenviados a Isabel. Hice clic en los mensajes reenviados. Se me encogió el corazón. Mis padres le habían enviado a Isabel la prueba de mis pagos, y en la cadena de respuestas
Encontré exactamente lo que temía. 8 meses antes, mi madre le había enviado un correo a Isabel. Gracias por dejarnos usar tus pagos como tapadera. Todo el mundo está convencido de que eres tú la generosa. Isabel respondió, no te preocupes. Me aseguraré de que todos sepan que soy la hija buena. A Laura de todas formas no le importan las apariencias. Mi padre intervino. Sigamos así. Isabel necesita credibilidad con la familia de Javier. Laura no echará de menos el reconocimiento. Leí esos correos 5 veces. La conspiración era deliberada, calculada. No le estaban dando el mérito a Isabel por accidente. Habían conspirado activamente para robar mis contribuciones y atribuírselas a ella. Cerré el portátil, muy despacio. Mis manos estaban firmes. Mi corazón latía a un ritmo normal. Pero en mi interior, algo se había cristalizado en una claridad fría y perfecta. Había terminado. Absolutamente terminado. A la mañana siguiente, seguí mi rutina en modo automático. Ducha, café, conducir al trabajo. Llegué a mi cubículo en la gestoría de seguros e intenté concentrarme en las reclamaciones, pero mi mente volvía a esos correos, a esos números, a esos 5 años de mentiras. A las 10:30 sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi lo ignoro. ¿Laura? Una voz de hombre, familiar pero tensa. Soy Javier, el marido de Isabel. ¿Podemos hablar? Me puse rígida. ¿Sobre qué? Sobre Isabel y tus padres. Por favor, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos en algún sitio? 20 minutos después, estaba sentada frente a Javier en una cafetería a 3 manzanas de mi oficina. Tenía un aspecto terrible. Ojeras, la camisa arrugada, el pelo revuelto. No se parecía en nada al abogado impecable que había cautivado a mi familia 5 años antes. Gracias por venir, dijo, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. Sé que esto es extraño, pero he estado viviendo una mentira, y creo que tú también. ¿De qué estás hablando? Javier respiró hondo. Isabel fue despedida de su agencia de marketing hace 10 meses. Ha estado fingiendo que va a trabajar todos los días. Va a la biblioteca o a un centro comercial. Vuelve a casa a la misma hora. Mantiene las apariencias. Pero no tiene trabajo. No lo ha tenido en casi un año. Me quedé sentada, procesando esto. Nuestro matrimonio se está desmoronando, continuó Javier. Tenemos 12.000 euros de deudas en tarjetas de crédito. Isabel ha estado gastando dinero que no tenemos para mantener las apariencias. La semana pasada descubrí que había pedido un préstamo a mi nombre sin decírmelo. Faltan 5.000 euros. Ni siquiera sé a dónde han ido. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté en voz baja. Porque estoy tramitando la separación, dijo Javier. Y porque tus padres son parte de la razón por la que Isabel se ha desmoronado. La han presionado sin descanso para que pareciera exitosa, para que fuera perfecta, para que los enorgulleciera. La presión nunca cesó. No pudo soportarlo. Pero en lugar de admitir que tenía problemas, dejó que te convirtieran en el chivo expiatorio. Y yo me quedé callado. Vi cómo te trataban como basura en las cenas familiares, y no dije nada. Lo siento, Laura, de verdad que lo siento. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces Javier sacó su teléfono. Hay más, dijo. Encontré mensajes entre Isabel y tu madre. Necesitas verlos. Giró el teléfono hacia mí. Leí los mensajes de las 2 semanas previas a la desastrosa cena del domingo. Isabel, mamá, asegúrate de estar impecable el domingo. Laura probablemente aparecerá con esa ropa barata suya otra vez. Madre, no te preocupes, cariño. Me he comprado un vestido de marca nuevo. Todo el mundo verá la diferencia entre nosotras. Isabel, bien, necesita que le recuerden cuál es su lugar. Madre, siempre lo ha sabido, cariño. Por eso esto funciona. Le devolví el teléfono a Javier. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. ¿Sabías que he estado pagando las facturas de mis padres durante 5 años mientras Isabel se llevaba el mérito? El rostro de Javier palideció. No, quiero decir, sabía que hablaban de que Isabel los ayudaba, pero asumí que era verdad. Nunca lo cuestioné. Isabel me dijo que les enviaba dinero de su sueldo. Hizo una pausa. Oh, Dios mío. No había sueldo, así que no había dinero. Eras tú. Siempre fuiste tú. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Entró Isabel. Se detuvo en seco cuando nos vio sentados juntos. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico y a la furia en 3 segundos. Se dirigió directamente a nuestra mesa. ¿Qué es esto, Javier? ¿Qué estás haciendo? Hablando con tu hermana, dijo Javier con calma. Sobre la verdad. Nos vamos, espetó Isabel, agarrándolo del brazo. Javier se soltó. No, no nos vamos. Isabel dirigió su ira hacia mí. ¿Qué le has dicho?
¿Qué mentiras le has contado? Me levanté lentamente, cogiendo mi bolso. Miré a mi hermana. La miré de verdad, quizás por primera vez en años. Estaba aterrorizada. Debajo del vestido de diseño y el maquillaje perfecto, estaba absolutamente aterrorizada. No le he dicho nada, dije en voz baja. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Sabías que yo pagaba las facturas de nuestros padres mientras tú te llevabas el mérito? La expresión de Isabel lo confirmó todo. Perdió todo el color de su cara. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. ¿Lo sabías? Repetí. Tú no tienes hijos, siseó finalmente Isabel. No tienes un matrimonio de verdad. Podías permitírtelo. Yo necesitaba la credibilidad. La familia de Javier esperaba que yo tuviera éxito, que ayudara a mis padres, que fuera la hija buena. Tú nunca podrías ser eso de todos modos. Así que, ¿qué más da? La cafetería se había quedado en silencio. Otros clientes nos miraban. Javier parecía que iba a vomitar. Cogí mi taza de café, di un último sorbo y la dejé suavemente. Importa porque he terminado de ser el cajero automático y el saco de boxeo emocional de esta familia. Importa porque pasé 5 años sacrificándolo todo, mientras tú te dabas un baño de gloria. Pero, sobre todo, importa porque por fin veo exactamente quién eres. Salí de esa cafetería, dejando a Isabel y Javier entre los escombros de su matrimonio. No miré atrás. No lo necesitaba. Sabía todo lo que necesitaba saber. Esa noche, estaba en casa en pijama, comiendo las sobras de comida china directamente del cartón, cuando sonó el timbre. Eran las 8. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, vi a mis padres en el pasillo. Mi padre parecía furioso, con esa mandíbula apretada que solía aterrorizarme. Mi madre parecía angustiada, retorciéndose las manos, con los ojos moviéndose nerviosamente. Consideré no abrir. Consideré fingir que no estaba en casa. Pero algo en mí necesitaba, este enfrentamiento. Así que abrí la puerta y me quedé en el umbral, sin invitarlos a pasar. Tenemos que hablar de las tonterías que estás difundiendo, dijo mi padre de inmediato, con la voz dura. No estoy difundiendo nada, respondí con calma, pero he dejado de pagar vuestras facturas. ¿Es esa la tontería de la que quieres hablar? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Laura, por favor, ¿podemos entrar? Me hice a un lado. Entraron en mi pequeño piso y noté que mi padre miraba a su alrededor con un desdén apenas disimulado. Mi madre se posó en el borde del sofá como si temiera contagiarse algo. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. «¿Estás destrozando a esta familia?», empezó mi padre, lanzándose a un discurso que había oído en diversas formas toda mi vida. Palabras sobre el deber, la lealtad y la responsabilidad. Palabras sobre cómo la familia se cuida mutuamente, sobre cómo no aireamos nuestros trapos sucios, sobre cómo yo era egoísta, infantil e ingrata. Mi madre lloró en silencio durante todo su discurso, secándose los ojos con un pañuelo. Cuando finalmente se detuvo, esperé un momento. Luego hablé. He pagado 52.347 euros de vuestros gastos de manutención en los últimos 5 años, dije. Cada palabra clara y precisa. Comí fideos instantáneos durante semanas, mientras vosotros comíais cenas de filete que yo pagué. Me salté mis propias citas médicas porque no podía permitirme los copagos después de cubrir vuestra hipoteca. Trabajé en 2 empleos, 16 horas al día, hasta que estuve tan agotada que apenas podía funcionar. Lloré hasta quedarme dormida más noches de las que puedo contar. Y durante todo ese tiempo, le dijiste a todo el mundo que Isabel era la generosa. Le diste el mérito de mi dinero, de mi sacrificio, de mi sangre, sudor y lágrimas. La cara de mi padre empezó a cambiar de color. El llanto de mi madre se hizo más fuerte. No solo ignoraste mi ayuda, continué, me humillaste delante de toda la familia. En la cena del domingo, te levantaste y le dijiste a todo el mundo que yo ocupaba espacio. Te reíste de mí. Me convertiste en el hazmerreír de la familia mientras gastabas mi dinero. Isabel necesitaba un empujón de confianza, dijo mi madre débilmente. Lo estaba pasando muy mal. Y tú siempre has sido tan fuerte. Pensamos que podrías soportarlo. ¿Pensabais que no me daría cuenta?, pregunté, con la voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantenerla estable. ¿Pensabais que seguiría pagando mientras destrozabais mi reputación? No pensamos que te importaran las apariencias, dijo mi padre. Nunca pareció que te importara lo que pensaran los demás. Me importaba, dije en voz baja. Me importaba cada vez que elogiabas a Isabel y me ignorabas a mí. Me importaba cada vez que mencionabas sus logros y te olvidabas de los míos. Me importaba cada cena de domingo cuando preguntabas por su vida e ignorabas la mía. Me importaba cuando me llamabas el día de mi cumpleaños solo para pedir dinero. Me importaba cuando me invitabas a reuniones familiares solo para tener a alguien a quien menospreciar. Me importaba todo. La sala quedó en silencio, excepto por los sollozos ahogados de mi madre.
Fui a mi escritorio y cogí una carpeta que había preparado. La abrí y saqué los extractos bancarios impresos, resaltados y anotados. Los extendí sobre la mesa de centro. 52.000 euros, dije, señalando el total que había escrito al final de la hoja de resumen. Miradlo. Miradlo de verdad. Mi padre se inclinó hacia adelante. Su rostro perdió todo el color al ver la cifra. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Podría haber usado ese dinero para la entrada de una casa, dije. Podría haber viajado por el mundo. Podría haber invertido en mi futuro. Podría haber tenido una vida. En cambio, lo sacrifiqué todo por vosotros, mientras le decíais a todo el mundo que yo era un fracaso. Te lo devolveremos, dijo mi padre de repente, con la voz desesperada. Encontraremos la manera. Solo danos tiempo. ¿Con qué dinero? Pregunté. Lleváis 3 meses de retraso en la hipoteca otra vez. He comprobado los registros públicos. Estáis exactamente donde empezasteis. El rostro de mi madre se contrajo. Mi padre apartó la vista. Encontraremos la manera, insistió. No, dije simplemente. No lo haréis, porque he terminado. No más dinero, no más rescates, no más sacrificarme por personas que me tratan como si fuera un estorbo. Mi madre se levantó y se acercó a mí. Somos tus padres. Se supone que la familia se ayuda. No puedes abandonarnos. ¿Cómo me abandonasteis a mí? Pregunté. ¿Cómo me abandonasteis emocionalmente toda mi vida mientras yo os mantenía económicamente? ¿Ese tipo de abandono? No tuvo respuesta. Mi padre intentó otra táctica. Se puso de pie, se irguió en toda su estatura y usó la voz que, cuando era niña, me hacía obedecer. Somos tus padres. Nos lo debes. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos un techo. ¿Así es como nos lo pagas? Algo dentro de mí se rompió, no con rabia, sino con una claridad absoluta. No, dije. No os debo nada. Nunca más. Hicisteis lo mínimo que los padres están legalmente obligados a hacer. Me disteis de comer y un techo. Pero nunca me amasteis como amabais a Isabel. Nunca me valorasteis. Nunca me visteis. Y he terminado de mendigar migajas emocionales mientras me desangro financieramente. Mi padre abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No salieron palabras. Quiero que os vayáis ahora, dije en voz baja. Laura, suplicó mi madre, fuera. Se quedaron allí un momento más, mirándome como si nunca me hubieran visto. Quizás no lo habían hecho, quizás nunca se habían molestado en mirar. Entonces mi madre dijo algo que hizo que la habitación se tambaleara. Rehipotecamos la casa el año pasado, susurró. Sacamos 80.000 euros en efectivo. La miré fijamente. ¿Qué? Mi padre le lanzó una mirada fulminante, pero ella siguió adelante, las palabras saliendo a borbotones. Rehipotecamos, sacamos 80.000 euros. Le dimos 60.000 a Isabel. Dijo que era para una inversión. Dijo que nos haría ricos a todos. Queríamos ayudarla a impresionar a la familia de Javier. Mostrarles que venía de una buena familia. La habitación daba vueltas. Le disteis a Isabel 60.000 euros de una vez, mientras yo os daba 52.000 a lo largo de 5 años en pagos secretos a plazos. El dinero se ha ido, dijo mi padre secamente. Isabel no nos dice qué pasó con él. Simplemente desapareció. Así que le diste 60.000 euros que desaparecieron, pero aún así me llamaste fracasada en la cena del domingo, dije lentamente. Aún así hiciste el brindis. Aún así me humillaste. Ninguno de los dos respondió. Fuera, dije. Mi voz era de hielo. Salid de mi casa ahora. Mi padre se dirigió a la puerta. Mi madre se quedó, extendiendo una mano hacia mí. Retrocedí. Por favor, susurró. Cometimos errores, pero seguimos siendo tus padres. Sois las personas que me dieron a luz, dije. Eso no os convierte en mi familia. Ya no. Empezó a llorar de nuevo, pero se dirigió a la puerta. Mi padre la abrió. Se volvió una última vez, buscando palabras que pudieran arreglar esto. Somos tus padres, repitió. Nos lo debes. No, dije por última vez. No os debo nada. Cerré la puerta de un portazo. Eché la llave. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta el suelo. Y por primera vez, en 5 años, no lloré. Solo sentí alivio. Pasaron 2 semanas en una calma extraña. Fui a trabajar, volví a casa, viví en mi propio espacio sin el zumbido constante de llamadas de emergencia, recriminaciones o crisis que necesitaban mi dinero para resolverse. Se sentía como respirar después de años bajo el agua. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Mi tía Carmen le había contado la verdad a 2 de mis primos. Esos primos se lo contaron a sus cónyuges. Sus cónyuges se lo contaron a sus padres. En una semana,
La verdad se extendió por nuestra familia como un reguero de pólvora. Las llamadas llegaron a raudales. El tío Pablo llamó primero. Siempre me pregunté cómo Isabel podía permitirse ese estilo de vida con un sueldo de marketing. Dijo. Resulta que no podía. Lo siento, Laura. Debería haber hecho más preguntas. Mi primo, David, llamó después. Me siento como un idiota, admitió. En todas esas cenas familiares, cuando tus padres presumían de que Isabel les enviaba dinero, les creí. Nunca se me ocurrió preguntar por qué tú estabas tan callada. Siento que no viéramos lo que estaba pasando. Luego llamó mi abuela paterna, de 83 años, con la voz cascada pero la mente más aguda de lo que la gente le atribuía. Tu madre me hizo lo mismo, dijo sin rodeos, favoreciendo a tu padre sobre su hermano. La vi hacértelo a ti, y no dije nada. Me avergüenzo de no haberte defendido. Sé lo que se siente. Y aún así, dejé que te pasara a ti. Algunos miembros de la familia exigieron que perdonara a mis padres de inmediato. Llamaron para sermonearme sobre que la familia es para siempre, que estaba siendo demasiado dura, que mis padres habían hecho lo mejor que pudieron. Escuché educadamente y colgué. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí, pero otros lo entendieron. Compartieron sus propias historias de ser pasados por alto, de sacrificios silenciosos, de ver al hijo dorado elogiado por nada mientras ellos hacían todo el trabajo. Esas conversaciones fueron a la vez dolorosas y sanadoras. A través del cotilleo familiar, me enteré de que Isabel se había derrumbado por completo. Javier había solicitado el divorcio. Se había mudado. Isabel, incapaz de pagar el alquiler sola, se había mudado de nuevo con nuestros padres. Dormía en su dormitorio de la infancia, con sus trofeos del instituto todavía en la estantería. Los 60.000 euros que le habían dado nuestros padres se habían esfumado. Isabel había intentado abrir una boutique. Firmó un contrato de alquiler, compró inventario, contrató personal y abrió sus puertas sin un plan de negocios y sin experiencia. La boutique duró 4 meses antes de que las pérdidas la obligaran a cerrar. Lo perdió todo. Solo la penalización por el alquiler fue de 12.000 euros. Pero fue peor que eso. Isabel había convencido a 3 de sus amigas para que invirtieran en la tienda. Les había prometido un rendimiento de su dinero. Cuando el negocio fracasó, esas amistades terminaron. Las amigas querían que les devolvieran su dinero. Isabel no tenía nada que darles. Mientras tanto, mis padres estaban descubriendo la vida sin mi red de seguridad financiera. Les cortaron la luz 2 veces en 3 semanas. La primera vez, pagaron la tarifa de reconexión con una tarjeta de crédito. La segunda, tuvieron que pedirle dinero prestado al tío Pablo, quien les hizo prometer que empezarían a presupuestar antes de dárselo. La compañía de agua envió un aviso final. La factura del gas fue a una agencia de cobros. La furgoneta de mi padre se averió de nuevo. Esta vez, no había dinero para arreglarla. Empezó a coger el autobús para ir a su trabajo a tiempo parcial en una tienda de bricolaje. Un trabajo que había aceptado a los 62 años porque no tenían ahorros para la jubilación. Los costes de los medicamentos de mi madre se acumulaban. Necesitaba medicación para la tensión alta y el colesterol, pero estaba saltándose dosis para que duraran más. Su salud empezó a deteriorarse. Llamaron a Isabel para pedirle ayuda. Isabel no tenía nada que dar. Estaba solicitando trabajo en tiendas y cafeterías, aceptando lo que pudiera conseguir. Tenía un vacío de 10 meses en su currículum que no podía explicar sin admitir que la habían despedido y que había mentido al respecto. Las peleas entre Isabel y nuestros padres se convirtieron en leyenda familiar. Gritos sobre de quién era la culpa. Isabel los culpaba por presionarla para que fuera perfecta. Ellos la culpaban por perder 60.000 euros. Todos se culpaban unos a otros y no se resolvía nada. Mientras tanto, las consecuencias sociales llegaron como un tsunami. Mis padres asistían a una pequeña iglesia evangélica en su ciudad. Los rumores sobre cómo me habían tratado se extendieron por la congregación. Varias feligresas se acercaron a mi madre después del servicio dominical para expresar su decepción. Una mujer, abuela de 6 nietos, le dijo a mi madre directamente que lo que había hecho era cruel y anticristiano. Mi madre dejó de ir a la iglesia. Los amigos del bar de mi padre, hombres con los que había jugado al mus durante 20 años, empezaron a poner excusas para no incluirlo en sus partidas semanales. Lo oyeron de sus esposas, que lo oyeron de las mujeres de la iglesia, que lo oyeron de los miembros de la familia. Las ondas se extendieron. Los vecinos que me habían visto visitar cada domingo durante 5 años, cargada de bolsas de la compra y talonarios de cheques, empezaron a atar cabos. Habían visto a Isabel aparecer con ropa de diseño y coches caros mientras yo conducía mi modesto sedán y vestía ropa de rebajas de Zara.
Habían sacado sus propias conclusiones sobre quién tenía éxito y quién tenía dificultades. Ahora sabían que la verdad era todo lo contrario. El juicio fue silencioso pero devastador. Las invitaciones dejaron de llegar. Las amistades casuales se enfriaron. Mis padres, que habían construido toda su identidad social en torno a tener una hija exitosa casada con un abogado, vieron cómo esa identidad se desmoronaba cuando se supo que la hija exitosa estaba en la ruina y divorciada, mientras que la hija fracasada era la que había estado financiando su estilo de vida. 3 semanas después de nuestro enfrentamiento, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Laura, dijo, una voz de mujer, profesional y cálida. Soy Patricia Morales, de Meridian Healthcare Consulting. Sé que esto es inesperado, pero quería contactarte sobre una oportunidad. Me incorporé. Patricia Morales era mi antigua jefa en la gestoría médica. Se había ido hacía 2 años para montar su propia consultoría. Te escucho, dije con cautela. Estoy expandiendo Meridian y necesito una socia. Alguien que conozca la facturación médica al dedillo, que tenga un don para diseñar presentaciones para clientes, que entienda el negocio desde cero. Inmediatamente pensé en ti. El puesto tiene un salario inicial de 95.000 euros al año, más participación en la empresa, beneficios completos, plan de pensiones, todo. Solo hay una condición. ¿Cuál es? El puesto está en Bilbao. Necesitaría que te mudaras. A 2 comunidades autónomas de distancia, a 1.000 kilómetros de la casa de mis padres, un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie conocía mi historia. Tienes 3 días para decidir, continuó Patricia. Sé que es rápido, pero necesito cubrir este puesto urgentemente. Y Laura, eres mi primera opción. Siempre fuiste brillante en tu trabajo. He seguido tu carrera desde la distancia y creo que estás lista para esto. Hablamos durante 40 minutos sobre el puesto, la empresa, la visión de crecimiento. Todo lo que describía sonaba como un sueño. Una carrera real, no solo un trabajo. Participación, seguridad financiera, respeto. Después de colgar, me senté en mi salón y miré la pared. Podía irme, podía dejarlo todo atrás. Mis padres, Isabel, el drama familiar, el pasado doloroso. Podía empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conocía como la hija fracasada. El poder era enteramente mío. Por primera vez en mi vida, podía elegir lo que venía después. No ellos, yo. El sentimiento era a la vez embriagador y aterrador. Me tomé un día libre y conduje 2 horas al norte hasta un embalse que solía visitar de adolescente. El viaje me dio tiempo para pensar sin distracciones, sin llamadas telefónicas, sin el peso de las expectativas de los demás. El embalse estaba tranquilo a finales de otoño. La mayoría de los turistas de verano se habían ido. Unos pocos barcos salpicaban el agua a lo lejos, pero la orilla donde me senté estaba desierta, excepto por los patos que nadaban cerca de los juncos. Reflexioné sobre toda mi vida, dejando que los recuerdos fluyeran sin intentar apartarlos. Recordé tener 8 años, traer a casa un boletín de notas con todos sobresalientes. Mis padres lo miraron, dijeron bien hecho, y volvieron al horario de ensayos de la obra de teatro de Isabel. Recuerdo pensar incluso entonces que algo estaba mal, que el amor no debería sentirse así. Recordé el instituto. Isabel tenía un uniforme nuevo y caro para el equipo de gimnasia rítmica. Yo trabajaba después de clase en un supermercado para comprar mi propio instrumento, porque el único clarinete de la escuela se estaba cayendo a pedazos. Mis padres fueron a una de las competiciones de Isabel y a ninguno de mis conciertos de la banda. Dijeron que estaban ocupados. Siempre estaban ocupados cuando se trataba de mí. Recordé la universidad. Mis padres pagaron la matrícula de Isabel en la universidad pública, le compraron los libros, le enviaron dinero para gastos, yo saqué préstamos estudiantiles, trabajé en 2 empleos en el campus y me gradué con una deuda de 23.000 euros que tardé 6 años en pagar. Cuando me gradué con matrícula de honor, vinieron a la ceremonia, pero se fueron pronto para ir a la fiesta de cumpleaños de Isabel. Mi fiesta de graduación fue en un Vips 2 semanas después, porque era cuando tenían tiempo. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada hito, Isabel era celebrada. Yo recibía regalos prácticos y conversaciones distraídas, pero sentada junto al embalse, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva por completo. La decepción nunca fue por mí. El problema nunca fue mi valía, mis habilidades o mi calidad como persona. La decepción de ellos era un reflejo de sus propias carencias. Yo siempre había sido independiente, incluso de niña, resolvía mis propios problemas, tomaba mis propias decisiones, encontraba mi propio camino. No necesitaba que me dijeran cómo vivir, y esa independencia los amenazaba. Isabel, en cambio, siempre los había necesitado. Necesitaba su validación, su aprobación, su apoyo financiero.
su guía. Los hacía sentir necesarios, importantes, poderosos. Yo los hacía sentir obsoletos. La crueldad no era porque yo fuera menos que Isabel, era porque ellos necesitaban sentirse necesitados, y yo nunca los necesité de la manera que ellos querían ser necesitados. Esa comprensión no borró el dolor, pero cambió su forma, lo hizo más pequeño, lo convirtió en su carga en lugar de la mía. Sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Mi padre. Casi rechazo la llamada, pero algo en mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir, así que contesté. Laura. Su voz era diferente. Silenciosa, rota. Necesito decirte algo. Hizo una pausa. Ayer saqué tu partida de nacimiento para unos trámites del banco. Se detuvo, respirando temblorosamente. Naciste 6 semanas antes de tiempo. Tu madre estuvo muy enferma. Casi os perdemos a las dos. Conozco la historia, papá. No, dijo él. No toda. Los médicos nos dijeron que podrías tener problemas de desarrollo. Dijeron que podrías tener dificultades físicas y mentales. Nos prepararon para una niña difícil. Tu madre y yo pasamos el primer año de tu vida esperando que algo fuera mal, esperando que fracasaras, esperando que los médicos tuvieran razón. Sentí un escalofrío a pesar del sol de la tarde de domingo. Pero estabas bien, continuó, más que bien. Eras perfecta. Alcanzaste cada hito antes de tiempo. Leías a los 3 años. Hacías cálculos mentales a los 5. Eras tan brillante, tan capaz, tan independiente. Y creo, Dios mío, creo que nunca superamos ese miedo. Seguimos esperando que fracasaras, que nos necesitaras, que demostraras que las predicciones de los médicos eran correctas. Ahora estaba llorando. Podía oírlo en su voz. Isabel era fácil, nos necesitaba, nos hacía sentir como buenos padres, como si tuviéramos un propósito. Tú siempre fuiste autosuficiente, siempre resolutiva. Nos dijimos a nosotros mismos que no necesitabas nuestros elogios, que no necesitabas nuestra atención, pero la verdad, Laura, es que nos intimidabas. Nos intimidabas. Eras la niña que no nos necesitaba, y eso nos asustaba más que nada. Me quedé sentada en silencio, procesando sus palabras. Una mezcla de comprensión y rabia se arremolinaba en mi pecho. No pido perdón, dijo mi padre, no me lo merezco. Solo pido que entiendas. Nos equivocamos en todo. Nunca fuiste una decepción. Fuiste el milagro que teníamos demasiado miedo de apreciar, y para cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, de cómo te habíamos tratado, era demasiado tarde. Habíamos destruido cualquier posibilidad de una relación real. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté en voz baja. Porque te mereces saber que no fue por ti, nunca fue por ti. Siempre fue por nosotros y nuestros propios fracasos. Y porque necesito que sepas que estoy orgulloso de ti. Debería habértelo dicho todos los días de tu vida, pero lo digo ahora. Estoy orgulloso de ti, Laura. Tan orgulloso que no tengo palabras. Nos quedamos en silencio, conectados a través de la línea telefónica, a kilómetros de distancia, sin saber qué decir a continuación. Finalmente dije, he recibido una oferta de trabajo, en Bilbao, socia en una consultora, 95.000 euros al año más participación. Me mudo en 6 semanas. Mi padre dijo de inmediato, deberías aceptarla y no mirar atrás. Eso es lo que voy a hacer. Bien, dijo él, bien. Ve y construye la vida que te mereces, Laura, aunque no estemos en ella. Después de colgar me senté junto al embalse durante otra hora, viendo a los patos, sintiendo el sol en mi cara, dejando que todo se asentara. La explicación de mi padre no arreglaba nada. No borraba 32 años de abandono, pero me dio lo que necesitaba. Contexto, comprensión. El conocimiento de que su crueldad era sobre ellos, no sobre mí. Tomé mi decisión allí, sentada junto al agua. Llamé a Patricia y acepté el puesto. Me mudaría a Bilbao. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, una carrera real. Pero primero, tenía una cosa que hacer. Conduje hasta la casa de mis padres. Eran las 4 de la tarde cuando entré en su calle. El coche de Isabel estaba aparcado fuera. Lo esperaba. Quería que estuvieran los dos para esto. Isabel abrió la puerta. Tenía un aspecto terrible. Sin maquillaje, el pelo en una coleta despeinada. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta vieja. Me miró como si fuera un fantasma. ¿Qué haces aquí? Pasé a su lado sin responder. Mis padres estaban sentados en el salón, en extremos opuestos del sofá como extraños. Cuando entré, ambos levantaron la vista, con el rostro pálido. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse en la mesa de centro entre ellos. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre. Ábrelo. Mi padre, con manos temblorosas, cogió el sobre. Sacó un cheque. Sus ojos se abrieron de par en par. Son 15.000 euros. Es suficiente para poner al día la hipoteca y cubrir las facturas durante 3 meses, dije.
Después de eso, estáis por vuestra cuenta. ¿Por qué? Susurró mi madre. Después de todo, ¿por qué harías esto? Porque no lo hago por vosotros, dije claramente. Lo hago por mí. Estoy eligiendo ser la persona que quiero ser, no la persona que me hicisteis sentir que era. Estoy eligiendo cerrar este capítulo con elegancia en lugar de amargura. No porque os lo merezcáis, sino porque yo me lo merezco. Me volví hacia Isabel. Estaba de pie en la entrada, abrazándose a sí misma, con lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Hemos terminado, le dije. No somos hermanas. Somos extrañas que comparten ADN. No te perdono y no quiero una relación contigo. Pero espero que te encuentres a ti misma sin el peso de sus expectativas. Espero que encuentres quién eres debajo de toda esa presión y esas mentiras, porque esa persona, quien quiera que sea, se merece una vida mejor que la que estás viviendo. Isabel sollozó pero no dijo nada. Miré a mis padres por última vez. Pasé 32 años intentando ganarme vuestro amor. Me desangré financiera y emocionalmente, intentando ser suficiente. He terminado. Me quiero lo suficiente por los dos. Y eso es todo lo que necesito. Fui hacia la puerta. Mi madre me llamó. Laura, espera, por favor. Me detuve, pero no me giré. Me mudo a Bilbao en 6 semanas. Tengo un nuevo trabajo, una nueva vida, un nuevo futuro. No formaréis parte de ello. Ese cheque es mi adiós, usado sabiamente. Salí de esa casa por última vez. Me subí a mi coche, me alejé, y no miré por el espejo retrovisor. Por fin era libre. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Estaba de pie en mi propia oficina en el piso 14 de un edificio del centro de Bilbao, con vistas a la ría y a las colinas a lo lejos. La vista nunca dejaba de impresionarme. Cada mañana, cuando llegaba a la oficina, me tomaba un momento para apreciar dónde estaba, lo que había logrado, lo diferente que era todo. Meridian Healthcare Consulting había superado todas las expectativas. Patricia y yo éramos un equipo dinámico. Ella manejaba la estrategia general. Yo gestionaba las operaciones y las relaciones con los clientes. Habíamos conseguido 6 grandes contratos en 5 meses. Nuestra reputación estaba creciendo. Mi participación en la empresa ya valía más de lo que jamás había soñado. Ahora tenía a 3 jóvenes profesionales trabajando para mí. Los mentoricé de la manera que desearía que me hubieran mentorizado a mí. Elogiaba sus logros. Reconocía su trabajo duro. Me aseguraba de que supieran su valor. Una de ellas, una mujer de 24 años llamada Sara, me dijo la semana pasada que yo era la mejor jefa que había tenido nunca. Ese cumplido significó más de lo que ella podía imaginar. Había comprado un adosado con vistas a la ciudad, 2 dormitorios, una cocina moderna, un pequeño jardín trasero donde cultivaba hierbas y verduras. La hipoteca era mía. Los muebles eran míos. La vida que estaba construyendo era enteramente mía. Estaba saliendo con alguien. Se llamaba Daniel. Es un arquitecto que diseña edificios sostenibles. Nos conocimos en una cafetería cuando ambos fuimos a coger la última magdalena de arándanos y decidimos compartirla en lugar de pelear. Es amable, atento y me trata con un respeto que no sabía que merecía. Íbamos despacio, sin presión, sin expectativas, solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro. Había hecho nuevos amigos, gente del trabajo, de mi barrio, de la clase de yoga a la que me apunté, gente que solo me conocía como Laura, la consultora de éxito, la buena amiga. No sabían nada de mi pasado, de mi familia, de los años de invisibilidad. Para ellos, yo era simplemente yo. Era liberador. Iba a terapia todas las semanas. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me estaba ayudando a desentrañar 32 años de nudos emocionales. Trabajábamos el duelo, la ira y la tristeza. Me enseñó que sanar no se trata de olvidar o perdonar, se trata de comprender, soltar y elegir seguir adelante. Empecé un blog, de forma anónima. Escribía sobre los límites financieros con la familia, sobre el reconocimiento del abuso emocional, sobre el coste de intentar ganarse el amor de personas incapaces de darlo. El blog ya tenía más de 10.000 seguidores. Recibía mensajes todos los días de personas que decían que mis palabras les habían ayudado a establecer un límite, a ver su propio valor, a alejarse de dinámicas familiares tóxicas. Saber que estaba ayudando a otros a sanar hacía que mi propia sanación fuera más significativa. A través de mi tía Carmen, recibía noticias de mi familia. Nunca preguntaba, pero Carmen insistía en contármelo. Decía que merecía saberlo, aunque ya no me importara. Mis padres habían conseguido conservar la casa, por los pelos. Los 15.000 euros que les di les dieron el tiempo suficiente para que mi padre consiguiera más turnos y mi madre empezara a trabajar a tiempo parcial en un supermercado. Ahora vivían con un presupuesto estricto, haciendo sus propios sacrificios,
aprendiendo lo que realmente era la precariedad financiera. Isabel se había mudado a un pequeño apartamento y trabajaba en una cafetería. Estaba intentando ascender a subdirectora. Carmen decía que parecía diferente, más tranquila, menos preocupada por las apariencias. También había empezado a ir a terapia, trabajando sus propios problemas con las expectativas de nuestros padres y su papel en la disfunción familiar. Mis padres e Isabel iban a terapia familiar juntos. Un terapeuta los estaba ayudando a entender los patrones de favoritismo, codependencia y manipulación emocional que habían definido sus relaciones durante décadas. Carmen decía que las sesiones eran brutales, llenas de lágrimas y verdades duras, pero seguían yendo. Lo estaban intentando. Me alegraba de que estuvieran recibiendo ayuda, pero su sanación no era mi responsabilidad. Su crecimiento no era mi carga. Tenía mi propia vida que vivir. Una tarde a finales de la primavera, recibí un paquete en la oficina. No tenía remitente. Dentro había una carta escrita a mano, de 9 páginas. La letra era de mi madre. Casi la tiró sin leerla, pero la curiosidad pudo más. La carta era una disculpa, no una de esas disculpas vagas y egoístas. Una disculpa real, específica, detallada y dolorosa. Enumeraba cada momento que recordaba haberme hecho daño. La vez que olvidó mi 10º cumpleaños porque estaba planeando la fiesta sorpresa de Isabel. La vez que dijo que mi vestido de graduación parecía barato, mientras elogiaba el caro vestido de Isabel. La vez que se saltó la ceremonia de mi graduación universitaria porque estaba cansada. La vez que me pidió dinero mientras yo estaba en urgencias con apendicitis. La vez que les dijo a los parientes que Isabel era la inteligente. La vez que se rió cuando mi padre me llamó fracasada en la cena de Navidad. Cada momento, recordado y reconocido, se disculpó por cada uno de ellos, no con excusas, sino con un simple reconocimiento del daño causado. Te merecías algo mejor. Te lo merecías todo. Siento no haber visto el tesoro que tenía delante. Entiendo que nunca más quieras hablarme, pero necesito que sepas esto. Estoy orgullosa de ti. Siempre debí haberlo estado. Laura, eres extraordinaria. Siempre lo has sido. Y lamento que me haya llevado tanto tiempo verlo. Leí la carta 3 veces. Las lágrimas corrían por mi cara. No porque quisiera una reconciliación, no porque una disculpa pudiera arreglarlo, sino porque el reconocimiento sanó una herida profunda dentro de mí. La niña pequeña que se había pasado la vida preguntándose por qué no era suficiente, por fin tenía su respuesta. Siempre fue suficiente. Ellos estaban demasiado rotos para verlo. No respondí a la carta, pero tampoco la tiré. La guardé en un cajón de mi escritorio. Quizás algún día sentiría algo diferente. Quizás no. De cualquier manera, estaba bien. Un domingo por la tarde en junio, estaba sentada en un parque cerca de mi casa, dando de comer a los patos en un pequeño estanque, disfrutando del sol y la tranquilidad. Daniel se acercó, con 2 cafés helados de mi cafetería favorita. Se sentó a mi lado en el banco, me pasó mi café, y vimos a los patos juntos, en un silencio cómodo. ¿Los echas de menos?, preguntó finalmente. A tu familia, pensé en su pregunta. Echo de menos la familia que desearía tener. Echo de menos la idea de padres que me amaran incondicionalmente, una hermana que fuera mi mejor amiga, fiestas que fueran cálidas en lugar de dolorosas. Pero no echo de menos la realidad, no echo de menos el dolor, y no me arrepiento de haberme ido. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. Solo de una cosa, respondí. Desearía haberme valorado antes. Desearía haberme ido la primera vez que me hicieron sentir que no valía nada, en lugar de pasar 5 años intentando demostrar mi valía. Pero supongo que aprendemos cuando estamos listos para aprender. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara, una de mis mentorizadas. Acababa de conseguir su primer cliente propio, y quería agradecerme por creer en ella. Sonreí y le respondí, enhorabuena. Daniel me miró con una sonrisa tierna. Eres realmente buena en lo que haces. Quiero decir, en la vida. Eres buena siendo amable sin dejar de ser fuerte, ayudando a los demás sin dejar de mantener tus límites, avanzando sin estar definida por tu pasado. Todavía estoy aprendiendo, admití. Cada día. Todos lo estamos, dijo él. Nos quedamos en el parque durante otra hora, hablando de todo y de nada, planeando la cena, discutiendo una escapada de fin de semana a la montaña, viviendo una vida tranquila, plena y enteramente nuestra. Pensé en todo lo que había aprendido en el último año, sobre la familia, el amor, la autoestima y la libertad. Aprendí que no puedes ganarte el amor de personas que han decidido que no eres digno de él. Solo puedes alejarte y encontrar a las personas que ven tu valor sin que tengas que pedirlo.
Aprendí que la generosidad financiera sin respeto emocional es solo explotación. Que dar hasta que no te queda nada no te hace noble, te convierte en un blanco. Aprendí que ser fuerte no significa cargar con las cargas de todos, que establecer límites no es egoísta, que elegirte a ti mismo no es cruel. Aprendí que la única aprobación que realmente importa es la tuya propia, que no puedes construir tu vida en torno a las expectativas de los demás, que mereces ser celebrada, no solo tolerada, y lo más importante, aprendí que la familia no siempre es de sangre. La familia son las personas que aparecen por ti, que celebran tus victorias, que apoyan tus sueños, que ven tu valor sin necesidad de pruebas. Mis padres me enseñaron lo que no hacer. Isabel me enseñó el coste de vivir para la aprobación de los demás. Y al alejarme de ellos, descubrí quién era yo. Soy alguien digna de amor. Soy alguien capaz de grandes cosas. Soy alguien que merece ser respetada, celebrada y vista con alegría. No por lo que puedo dar a los demás, sino por la persona que soy cuando me pongo a mí misma en primer lugar. Por fin era libre, y había encontrado mi hogar en mí misma. Y ese fue el mejor regalo que me di nunca. Así que, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para salvarte a ti mismo? ¿Has sido alguna vez el que lo da todo mientras otro se lleva todo el mérito? ¿Cómo encontraste la fuerza para elegirte a ti mismo cuando todos esperaban que siguieras sacrificándote? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otros que luchan con el mismo dolor. Y si esta historia te ha llegado, por favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete para más historias sobre cómo encontrar la fuerza en la adversidad y comparte esto con cualquiera que pueda necesitar escucharlo. Tu apoyo significa mucho y ayuda a que estas historias lleguen a las personas que más las necesitan. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Te deseo el coraje para valorarte, la fuerza para establecer límites y la sabiduría para construir una vida que honre tu propio valor. Te mereces más que ser el segundo plato de alguien. Te mereces ser la prioridad. Y si no lo eres, te mereces la libertad de alejarte y encontrar a las personas que te tratarán como tal. Cuídate y recuerda, eres suficiente, exactamente como eres.